Estamos listos para compartir la palabra del Señor bajo el tema un llamado de valor. Un llamado de valor. Jueces capítulo 6 versos 12 al 14. Estaré leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Es la misma que está proyectada en pantalla. Y dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Permítame orar en esta mañana. A ti te adoro, Señor Jesús. A ti te reconocemos en medio nuestro, Padre eterno. Te exaltamos y te honramos, Señor, en nuestra vida. Permite, oh Dios, que así como lo hiciste conmigo en la madrugada, Señor, esta palabra nos transforme, nos impacte y cobre ánimo, Dios. Cobre valor de todo aquel que le escucha, Señor Jesús. Y que sepa, oh Dios, que estamos prestos para un llamado que recibimos de ti a hacerlo con valor, Señor. A hacerlo con valor. Por el simple hecho, Señor, de que tú estás con nosotros. En tu nombre te lo pido, oh Jesús. Habla a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, gloria a Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Jueces, inicialmente en este capítulo número 6, nos damos cuenta de cuál es el resultado que se obtiene en la vida de aquel que ha decidido caminar por la vida sin Dios. Caminar por la vida alejado de Dios. Si usted va al capítulo anterior, a finales de ese verso, de ese capítulo 5, dice que el pueblo vivió 40 años en paz. Pero luego de esos 40 años, que la sociedad encierra 40 años como una generación, después de que pasa esa generación, entonces entra este capítulo 6 describiendo el autor de esta manera lo que estaban viviendo ellos. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Fíjense en que de una generación a otra hay una decisión marcada en medio de esa generación. La generación anterior había decidido obedecer y caminar con Dios. Sin embargo, en este capítulo, el autor nos revela que estos que habían sido instruidos en el pasado, tal vez por sus padres, por sus abuelos, ahora habían decidido tornarse a ese Dios y habían hecho lo malo ante sus ojos. Lo que no habían previsto los israelitas era el hecho de adorar a otros dioses, que era la pata de la que cogían en aquel entonces. Adorar a otros dioses y serle infiel al Dios eterno significaba que entonces Dios los iba a dejar, a entregar
en manos de sus consecuencias. Porque ciertamente el ser humano toma decisiones y asume consecuencias. Las consecuencias de los israelitas por hacer lo malo ante el Señor, por soltar su mano. Recuerden que en tiempo de conexión hablamos sobre los beneficios de caminar de la mano del Señor. Pues contrario a no caminar con Dios, significa que usted y yo podemos vivir las consecuencias nefastas de vivir lejos de Dios. Así que el autor trata de explicar las consecuencias que obtiene la sociedad que vive sin hacer la voluntad de Dios, sin ser guiados por los consejos y por las historias que nos contaron los antepasados. Fíjense que hay una transición en medio de esta generación, de vivir en paz, de vivir siendo guiado por el Dios eterno, a vivir a sus espaldas. De haber experimentado la paz de Dios, se alejaron de hacer lo bueno ante los ojos de Jehová y decidieron rendir cultos a los dioses de las naciones que les rodeaban. Decidieron darle la espalda a este Dios que habían escuchado. Decidieron ponerle límites a ese Dios sobre su vida. Decidieron que Dios no se metiera con las decisiones de vida. Decidieron dejar de consultarle a Dios por sus designios y propósitos. Decidieron dejarle de consultar a Dios por los planes de vida. Decidieron prohibirle a Dios la entrada a su cotidianidad. Decidieron prohibirle la entrada a Dios a las escuelas. Decidieron prohibirle a Dios la entrada a sus trabajos. Decidieron prohibirle a Dios que le dijeran por dónde tenían que caminar. Decidieron que Dios no tenía que meterse en sus asuntos. Decidieron ponerle en mute la palabra de Dios. Y el ser humano, escúchalo bien, está en toda libertad de tomar decisiones. Dios nos da la libertad de tomar decisiones. Eso se le llama el libre albedrío. La generación tiene la libertad de hacer lo que le parezca. Pero escúchelo bien, con estas decisiones también vienen las consecuencias. No solamente en nuestras vidas individuales, no solamente la decisión que yo tomo me afecta a mí, sino también afecta a mi generación. Los israelitas decidieron hacer lo malo ante el Señor. Y las consecuencias de hacer lo malo es que el Señor quitó su mano de ellos y les dejó vivir las consecuencias. Cuando el texto dice Dios los entregó a los madianitas, dice que Dios quitó su mano de bendición. ¡Auch! Y entonces ellos están viviendo un periodo de 7 años siendo ultrajados por estos vecinos. Porque el Señor decidió respetar sus decisiones. ¿Saben una cosa? Nosotros como creyentes tenemos que aprender a ser como Dios sabe. Tenemos que respetar las decisiones de otros. Pero eso no nos exime a nosotros de decirle las consecuencias que van a acarrear el hecho de que tomen tales decisiones. Claro, usted y yo tenemos que tener un respeto sobre eso, ¿sabe? Porque hay límites. Y la dignidad que Dios me da a mí como ser humano, como Yarelis, es la misma dignidad que nosotros tenemos que darle también a otro. ¿Usted entendió? Y entonces, esta gente estaba experimentando la crueldad
de los madianitas. Tanto así que los israelitas tuvieron que hacer escondites en montes, en cuevas, en lugares fortificados para que esta gente no le alcanzara. Tuvieron que encerrarse. Y cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venía Madián, Amalek y los pueblos cercanos y les saqueaban. Acampaban y destruían las cosechas de toda la región. Se llevaban las ovejas, se llevaban las cabras, se llevaban su ganado, se llevaban los burros y dejaban a las israelitas sin nada que comer. Eran como plaga de langosta, describe el texto. Eran imposibles de contar. Y no se iban de la tierra de Israel hasta que quedaba desolada. Así que Israel estaba viviendo unos tiempos duros y se morían de hambre a causa de los madianitas. Y es en ese momento en que el pueblo de Israel decide tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Y es que aunque ellos estaban viviendo consecuencias a sus decisiones, Dios sigue y permanece siendo fiel. Y está al pendiente, al mínimo movimiento de que su pueblo le clame. Entonces los israelitas decidieron clamar al Señor por ayuda, porque ya no aguantaban más. La gran noticia de esta mañana es que usted sabe que a mí me fascinan los absolutos de Dios. Y es que siempre que el ser humano venga ante Dios reconociendo que hemos tomado malas decisiones y que estamos viviendo consecuencias de nuestras nefastas decisiones, y siempre y cuando reconozcamos que podemos recibir ayuda de este Dios todopoderoso, este Dios que sigue y permanece fiel a nuestra vida, aun cuando nosotros le hacemos infieles, vamos a recibir su respuesta. Y esto es siempre, ¿sabe? Vamos a recibir respuestas que nos gustan y respuestas que no nos gustan. Lo primero que el Señor le respondió al pueblo de Israel a través de uno de sus profetas: yo te saqué de la esclavitud en Egipto. Te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Esto fue lo que Dios había hecho en el pasado. Esto fue lo que papá, mamá, abuelos y tíos le inculcaron a esta nueva generación. Pero como ellos no lo habían experimentado, entonces se olvidaron que Dios le había dicho: yo soy el Señor tu Dios. Por lo tanto, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra vives. ¿Sabe lo que le dijo Dios? Pero tú no me hiciste caso. Así que la primera respuesta que reciben los israelitas es el ouch. Es el saber que fueron mis decisiones las que me llevaron a vivir mi presente. Y es que siempre va a haber una consecuencia nefasta si nosotros alteramos los mandatos de Dios sobre nuestras vidas. Siempre que nosotros decidamos vivir
bajo nuestros propios parámetros, como si no hubiera mañana o como si no existiera Dios, vamos a vivir duras consecuencias. Pero qué bueno es saber que aunque nosotros estemos viviendo las consecuencias de nuestras decisiones, de incluso haber hecho lo malo ante el Señor, que aunque hayamos decidido tomar las riendas de nuestra vida como se nos dé la gana, que aunque hayamos decidido no consultar la voluntad de Dios ni sus propósitos para nuestras vidas, que aunque hayamos puesto límites para que no se metan en nuestros asuntos, aún así Dios sigue al pendiente de nuestro clamor. Dios sigue al pendiente de que tú y yo le pidamos ayuda, aunque sea para sacarnos del hoyo en que nosotros mismos nos metimos. Él está al pendiente y anhela intervenir a nuestro favor. Así que la segunda respuesta la recibió un hombre. Porque siempre va a haber llamados muy especiales a hombres y mujeres que están dispuestos a hacer un impacto en su generación. El ángel del Señor vino y se le presentó a Gedeón. Por eso no te dije cuál era el texto, pastor. Es que, pastor, este texto es importante para él, porque el Señor le ha hablado en unas cuantas ocasiones. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. ¿Saben por qué estaba allí, verdad? Porque así como todo el pueblo estaba muerto de miedo. Porque si no era en un lugar escondido, no podían tener de qué comer. Y en medio de aquellas duras circunstancias, el ángel del Señor se le aparece. Y le dice y le llama de este modo: guerrero valiente. Contrario seguramente a lo que Gedeón estaba experimentando en ese momento. Y le revela una verdad profunda y maravillosa que a veces se nos olvida cuando estamos en el duro tiempo. Es el hecho de que el Señor está con nosotros. Aunque estemos experimentando un duro tiempo y estemos aterrados, el Señor sigue y permanece con nosotros. Y nos mira de manera distintiva y nos llama por quien nosotros somos en Él y no por lo que nosotros estamos experimentando. Incluso ni siquiera nos llama por nuestros errores, ni siquiera nos llama por las decisiones malas que habíamos tomado en el camino. No nos llama por nuestro pecado, ¿sabe? Él nos mira basado en su propósito eterno. Por eso le dice a Gedeón: guerrero valiente. Aunque la realidad de Gedeón era contrario a que fuese valiente, y mucho menos guerrero. Así que lo primero que Dios hace al responder nuestro clamor, más allá de dejarnos saber del por qué estamos donde estamos, es afirmar quiénes nosotros somos en Él y garantizarnos el hecho grandioso de que Él está de nuestro lado. Él está de nuestro lado y nos hace un llamado de valor. Un llamado de valor. Y claro, como todo llamado de Dios,
a una persona llena de fragilidad humana, Gedeón responde de la siguiente manera. Y esta respuesta de Gedeón me quebrantó esta madrugada. El verso 13 de ese capítulo 6 dice que Gedeón le respondió al Señor y le dijo: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Y yo no sé si usted se ha hecho preguntas similares. Porque yo creo en el Dios que hace milagros portentosos. Yo creo en el Dios que estipula su palabra, que no hay límites para Él. Yo creo en el Dios todopoderoso. Yo creo en el Dios eterno. Ese Dios que es Rafa, ese Dios que es sanador, ese Dios que es Jireh, que es nuestro proveedor, ese Dios que es nuestro libertador, ese Dios que alcanza y supera. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Pero aún cuando nosotros creemos lo que nos han contado nuestros antepasados, lo que hemos leído en sus escrituras, lo que han experimentado nuestras generaciones pasadas, aún así nos podemos preguntar: ¿dónde están tus milagros? Y estas son preguntas que nos confrontan y que nos mueven el piso, ¿sabe? ¿Dónde están las sanidades? ¿Dónde están las respuestas de nuestras oraciones? ¿Por qué la gente se sigue perdiendo? ¿Acaso estamos solos? ¿Verdaderamente fuimos llamados? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿El Señor nos ha abandonado? Sabes que todas esas preguntas son legítimas en medio de nuestra fragilidad humana. Pero hoy, y yo creo que hace mucho tiempo, Dios está llamando a hombres y mujeres de valor. Y nos invita a romper, a impactar y a marcar nuestra generación. De modo tal que podamos vivir las experiencias de generaciones pasadas, pero que en un nuevo respirar, en un nuevo suspirar, en un nuevo refrigerio podamos experimentar las grandes cosas que Dios tiene reservadas para esta nueva generación. Porque yo no sé si usted piensa como yo, pero es que yo le sirvo a un Dios que es creador de cosas nuevas, a un Dios que el universo se le queda corto, a un Dios que todavía los científicos siguen descubriendo que el universo se sigue creando, dizque por sí solo. Y si eso Dios lo hace en el universo que nos rodea, ¿cuánto más puede hacer contigo y conmigo?
hay un mover interno. Así como ese mover que tiene Dios cuando tiene misericordia por nosotros, que es desde la entraña, que es desde su interior, que es desde su adentro, y está invitando a hombres y a mujeres a que se vistan de valor, a que sean valientes y a que vivan rompiendo marcas en esta generación. Y como Dios comprende nuestra debilidad y nuestra fragilidad, Él necesita brindarnos una palabra de afirmación constantemente sobre nuestras vidas. Y en medio de esas preguntas tan legítimas de Gedeón, ¿dónde están todos tus milagros? ¿Dónde están esos portentos que nos contaron nuestros antepasados? ¿Nos has abandonado, Señor? ¿No fuiste tú quien nos sacó de Egipto? A todas esas interrogantes de Gedeón, muy legítimas, el Señor responde de esta manera. Verso 14. Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Este pueblo que había tomado decisiones nefastas y que estaba viviendo consecuencias, decide clamar a Dios, y Dios se le revela a un hombre. Y le dice, ve con tu fuerza, porque el Señor sabe cuáles son nuestras fuerzas. Y con tus fuerzas, rescata a Israel. Rescata a tu generación. Rescata a quienes están viviendo las consecuencias de las decisiones que han tomado. Rescata y haz la diferencia. Y culmina la respuesta a Dios de manera magistral. Yo soy quien te envía. Si de algo tú tienes que cogerte de valor, que arroparte, que agarrarte de eso, es que quien te envía es el Dios mismo. Ese es el Dios de quien nosotros recibimos respuesta. Y fíjense en que Gedeón no estaba fácil, ¿sabe? Él estaba dialogando cara a cara con el ángel del Señor. Él lo estaba viendo físicamente, ¿sabe? Eso no era una voz en su mente ni en su corazón como nos pasa a nosotros. Él lo estaba viendo físicamente y aún así él dudaba de la palabra que estaba recibiendo de parte del ángel del Señor. Y entonces empezó a fijarse en las limitaciones, en lo pequeño que era, en lo pequeño que era incluso su clan. Si él no tenía fuerza, menos tenía fuerza su familia, que eran de los más pequeños de todos los clanes de Israel. Pero por encima de eso, antes de que él le diera la excusa, ya Dios le estaba armando de valor, de ese valor que él necesitaba. Yo no sé si te has dado cuenta, Gedeón, seguramente le dice Dios, pero yo soy el Dios que todo lo sabe. Yo soy el Dios para el cual nada es imposible. ¿Ustedes creen esa frase? ¿Ustedes creen en ese versículo? ¿Ustedes creen en esa palabra? Yo soy el Dios para el cual nada es imposible. Yo soy el Dios que multiplica de la nada. Esa es una palabra muy especial para mí. De manera muy personal, no solamente en el ministerio. Y que creo, benigno, que lo vamos a vivir pronto. Gloria a Jesús.
Yo soy el Dios que multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Yo soy el Dios que llamo y que envío. Yo soy el Dios que brinda el rescate en el tiempo oportuno. Es como si Dios mismo le dijera a Gedeón: te estoy comisionando para que transformes tu generación. Y como el trabajo de Dios es afirmar quién Él es sobre nuestra vida, el Señor sigue diciendo a Gedeón: yo estaré contigo. Y no solamente le dice que Él estará conmigo, que Él estará contigo, sino también le dice lo que va a pasar. Porque yo no sé si usted también cree en este Dios que nos adelanta sus planes y que ve la meta antes que nosotros y nos la revela. Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y es que cuando Dios llama al hombre y a la mujer, viene llamado para sostenerle con una gran promesa en medio del proceso. Para que en medio del caminar, en medio del proceso que tengamos que pasar, en medio del crecimiento, en medio de la madurez, usted y yo recordemos la promesa gloriosa de ese Dios que nos llamó y que nos arma de valor. Yo estaré contigo y tú los vas a destruir. Tú vas a recibir la victoria, porque yo soy quien te da las fuerzas. Porque yo soy quien te da las estrategias. Porque yo soy quien te da el valor necesario para que destruyas a todos tus enemigos. Y fíjense, tal vez Gedeón pensaba que cuando Dios le daba esta palabra y le decía que iba a destruir a sus enemigos, posiblemente estaba limitando a sus enemigos externos, a los madianitas y a sus aliados. Pero Dios también estaba invitando a Gedeón a destruir sus enemigos internos. Y lo hace desde entrada, ¿sabe? Porque lo primero que Dios le dice a Gedeón, ¿usted escuchó bien? Le llamó guerrero valiente. Dios estaba destruyendo con esa palabra de llamado el temor y el miedo que sentía Gedeón en su interior. Dios llama siempre a sus guerreros valientes. Dios no va a llamar a cobardes. Dios no va a llamar a gente que retrocede. Dios no va a llamar a gente que se quita, sino a quienes son valientes, quienes van a permanecer sin importar lo que estén viendo o experimentando, porque quien me llamó es el Dios eterno. Es su asunto, ¿sabe? Yo soy quien te envío. Seguramente Gedeón pensó: somos pocos, yo no tengo fuerza. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para destruir? ¿Quién soy yo para decirle a este pueblo cabezón? ¿Quién soy yo? Pues mira, Él es quien nos envía. Ese es asunto de Él. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? ¿O qué fuerzas vamos a recibir? Eso es asunto de Él, porque Él es quien nos envía. Él es quien nos envía. Y por si acaso en el camino nos surgen dudas. ¿Cuánto le han surgido dudas? Pues mira, Dios está aquí para confirmarnos con señales. Pero usted recuerda de que después de todas esas palabras, Gedeón pidió confirmación y 2 veces. Con una no le bastó.
Pero como Dios comprende, como Él tiene un trato personal y particular con cada uno de nosotros, Él nos va a mostrar sus señales. Y a veces estas confirmaciones se las ponemos tú y yo, usted sabe, en medio de estos tratos con Dios. Y en medio de estos tratos con Dios muy personales y particulares, Dios te va a confirmar. Y va a erradicar toda duda. Porque la duda es uno de nuestros enemigos internos. El temor es uno de nuestros enemigos internos. El hecho de sentirnos que somos pocos o que tenemos poca fuerza es uno de nuestros enemigos internos. El hecho de preocuparnos y de que se inquiete nuestra alma es uno de nuestros enemigos internos. Pero ¿sabes qué? Dios, quien nos llama a este llamado de valor, nos brinda la paz necesaria para sostenernos en medio de todo proceso. Y nos dice, no te preocupes, porque tú vas a destruir a los madianitas. No te preocupes, porque yo soy el que voy contigo. No te preocupes, porque yo soy quien te envío. Deja de temerle a otros, porque yo soy quien te da poder. Y si por eso de las casualidades de la vida se te olvida de quién se obtiene la victoria, también tenemos que luchar con este enemigo interno de la jactancia y de llevarnos la gloria que le pertenece a Él. Le pertenece a Él. Gedeón reunió un grupo inmenso, miles. Pero Dios le dijo, no son con tantos, mijo. Tú vas a destruir, a impactar esta generación con solo unos pocos. Porque ¿sabes qué? Yo soy quien recibe la gloria. Te doy gloria a ti, Señor Jesús. Una de mis oraciones más frecuentes es que Dios cuide mi corazón. Porque yo estoy viendo lo que Dios va a hacer. Pero en medio del proceso, yo tengo que cuidar mi corazón, porque no se me puede olvidar de que todo lo que nosotros podamos obtener en el camino, de que toda la palabra y todas las promesas que hemos recibido de Dios son absolutamente por su gracia. La gloria le pertenece a Él. La gloria le pertenece a Él. Así que en el interín, mientras recibimos esa promesa gloriosa, mientras seguimos siendo obedientes, mientras seguimos afirmando nuestros pasos y siendo persistentes en el camino, llenándonos de valor y de su gloria, mientras eso sucede, yo cuido mi corazón. Porque hay un llamado para hombres y mujeres para que hagan vallado en medio de su generación. Aun cuando esta generación haya decidido vivir sin Dios. Necesitamos a Gedeones, hombres y mujeres valientes que respondan al llamado y se llenen del poder del Espíritu para transformar su entorno. No solamente para transformar nuestra comunidad alrededor de nuestra iglesia, sino para transformar el entorno de donde vayamos, de donde pisemos, de donde estemos. Dios definitivamente le dio la victoria a Gedeón. Y dice la Escritura, escúchelo bien, porque hay una voz de alerta. Otra más, sí, Arely, otra más. Gedeón pudo gobernar a Israel por 40 años. Una generación completa. Pero luego de la muerte de Gedeón,
los israelitas volvieron a darle la espalda a Dios. Y se volvió a repetir la historia. Y les digo que es una voz de alerta porque nosotros no podemos limitarnos a lo que yo puedo experimentar de Dios, sino que la generación que viene de camino pueda experimentar este Dios que yo experimento, puedan conocerle y puedan amarle, no por temor o terror, sino porque verdaderamente se han encontrado con este Dios eterno que tiene amor profundo por su creación, que le llama a sus hijos, que es nuestro Padre, que se regocija con nuestra relación, con su cercanía, que nos garantiza que si nosotros ponemos todos y cada uno de nuestros proyectos de vida en sus manos, nosotros vamos a tener la victoria. Vamos a ser fructíferos, vamos a ser prósperos. Esa palabra algunos la han sacado de contexto, pero es bíblica, ¿sabes? Vas a ser próspero en todos tus caminos, siempre y cuando tú pongas todos tus caminos en las manos del Señor. Eso incluye a tu familia, eso incluye a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. Eso incluye. Así que tú tienes una responsabilidad con tu generación, para que conozcan de primera mano quién es Dios, para que los conozcan, para que puedan ser impactados con este Dios, para que puedan vivir una vida plena. Porque sabes que la intención de que Dios nos ponga parámetros, la intención de que Dios nos dé una guía para nosotros dejarnos llevar, es para que usted y yo tengamos una vida plena en esta tierra, que vivamos en plenitud, en gozo, en felicidad. ¿Que eso significa que van a venir tiempos duros? Claro que sí. Pero en medio de esos tiempos duros tenemos en la mente nuestro recordatorio de que Dios está y que permanece con nosotros, que nos da la fuerza necesaria, que nos da el valor necesario y que vamos a tener y a obtener la victoria. Que no vamos a ser acarreados por el juicio ni por las consecuencias de la sociedad que nos rodea cuando decide darle la espalda a Dios. Que vamos a ser guardados, resguardados en Él. Que somos su pueblo santo escogido. Que somos llamados para pregonar sus virtudes. Sus virtudes. ¿Quién es Él? Y lo que desea para nuestra vida. Tenemos un llamado de responsabilidad. Un llamado de valor. Requiere una enorme responsabilidad. Lo único que podemos preguntarnos es cómo nosotros vamos a responder a ese llamado. ¿Cómo vamos a responder al llamado de Dios? ¿Deseamos ser parte de aquellos que hacen lo agradable ante los ojos del Señor y que viven sus consecuencias? Que viven su plenitud, que viven su prosperidad, que viven en su paz y en su gozo, que no tiene explicación humana, ¿sabe? No tiene racionalidad ninguna, pero lo podemos vivir y experimentar. Queremos ser parte de esos que hacen un paréntesis en la historia, de esos que se describen como justos, compasivos, misericordiosos, que muestran su favor a otros. Queremos ser parte de ellos, aquellos que emulan el carácter de este Dios al que nosotros servimos, porque saben que más allá de venir al templo que invitamos, ¿verdad? Que le invitamos, nos regocijamos, ¿verdad, Mariel, Gabriel, pastores? Nos regocijamos que vengan a nuestro templo, pero más allá de que vengan a nuestro templo, nuestro mayor regocijo es que emulen el carácter de Cristo en donde quiera que vayan, en donde quiera que estén, que sean de impacto en sus escuelas,
que sean de impacto en sus trabajos, que sean de impactos en el supermercado, en el parque, en la cancha, donde quiera que se muevan, que sean diferentes y que marquen esta generación. Necesitamos hombres y mujeres de valor que puedan responder a este llamado. Queremos ser parte y testigos de aquellos que experimentan los grandes milagros. Esos milagros que nos contaron nuestros antepasados, que lo vemos descritos en la palabra del Señor, pero que usted y yo también vamos a experimentar, para poderle contar a otros lo que Dios hace en medio de su pueblo. Anoche, en medio de nuestra reflexión interna, ¿verdad?, para traer esta palabra, yo le pedía perdón a Dios. Perdón por decisiones de otros incluso. Pero teniendo la conciencia de que las decisiones también de otros nos han afectado a nosotros en medio de nuestra generación. Que han afectado el modo en que otros ven a la iglesia. Que han afectado el modo de que otros ven a los ministros. Que han afectado el modo en que cómo creen en este evangelio. ¿Saben una cosa? Estoy segura de que solamente es con poder y con un carácter de integridad a la altura de este Dios al que tú y yo le servimos. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo y oramos al Señor? Usted está en toda libertad de pasar al altar si así lo desea. Yo creo que hay un llamado de urgencia. La Iglesia Bautista tenía una campaña en estos días, se titulaba así, un llamado de urgencia. Y ciertamente Dios está llamando con urgencia a hombres y mujeres para que sigan conservando de la podredumbre a esta generación, de que sigan preservando, de que sigan alumbrando y que hagan la diferencia en medio nuestro. Padre, te adoramos a ti, oh Jesús. Te reconocemos en todos y cada uno de nuestros caminos, Señor. No hay lugar reservado para ti, Señor. Entra en los recónditos de nuestro interior, de nuestro corazón, Padre, y mira allí si hay alguna perversidad, algún camino torcido, Padre eterno, alguna oscuridad, Señor Jesús, y alumbra, Padre eterno. Echa fuera toda tiniebla, Señor. Echa fuera todo temor, Padre eterno. Echa fuera toda duda. Esos enemigos internos, Padre eterno, que en ocasiones nos entorpecen en el camino, que nos atrasan, oh Dios del cielo, ver tu victoria, Padre eterno. Échalo fuera, Señor Jesús. Oh Padre eterno, y afirma cada día más el hecho de que nosotros somos llamados por ti, Señor. El hecho de que fuimos llamados guerreros valientes, Señor. De que tenemos la certeza de que tú no nos abandonas, sino que permaneces a nuestro lado, Dios del cielo. De que tú eres el Dios fiel para nuestra vida, Señor Jesús. Que aún cuando tomemos decisiones erradas en el caminar, Padre eterno, tú sigues y permaneces siendo fiel a nuestra vida, Señor. Padre eterno, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, Señor Jesús. Hemos reconocido, Padre, que nosotros tenemos el llamado de Gedeón, Señor Jesús. Que aún en medio de nuestros miedos y nuestros temores, Padre eterno, hemos recibido un llamado tuyo, Señor. Y este llamado no está preservado para ministros o líderes, Señor, sino para toda la generación, Padre, que ha creído en ti, Señor. Está preservada, Padre eterno, para estos que se han constituido pueblo tuyo, Dios. Padre eterno, que en medio de nuestra internalización, Dios del cielo, de tu llamado y de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, sepamos que tú eres quien nos envías. De que tú eres quien vas adelante, Padre eterno. Y que todas nuestras fuerzas o todos nuestros recursos o todas las estrategias que tengamos que tener, Padre, van a provenir de ti, Señor. Porque todos los recursos, oh Dios, son ilimitados en ti, oh Dios. Padre, nosotros
somos humanos y frágiles, Señor. En ocasiones, Padre eterno, turbulentos, oh Dios del cielo. Padre eterno, pero que tu palabra cada día más afirme tu verdad en nuestra vida. Oh Señor Jesús, y que esta verdad, Padre eterno, que nosotros podamos vivir, impacte nuestro alrededor, Señor. Impacte la vida de aquellos que nos miran, oh Dios del cielo. Padre, que sea transformado, impactado tu evangelio con poder y gloria, Señor Jesús. Que podamos experimentar, oh Dios del cielo, un nuevo tiempo. El tiempo grande de avivamiento, Padre, que tú has prometido para los tiempos finales, oh Señor. Padre, yo creo, oh Dios del cielo. Yo espero, Dios del cielo, y yo lo miro, Señor Jesús. Pero en el caminar y en el proceso, Padre, sosténnos con tu gloria, Señor. Sosténnos, Señor Jesús, para que cuando lleguemos a la meta final, Padre eterno, no nos creamos grandes cosas, sino que podamos seguir rendidos ante ti, sabiendo que nuestra dependencia es absoluta en ti, oh Dios del cielo, y que la mayor responsabilidad no se limita ahí, Padre, sino que nosotros tenemos que pasar esta gran bendición también a otros. Para que tu evangelio, para que este ministerio poderoso, para que este llamado de valor que tú nos das, Padre eterno, también lo tomen otros, Señor Jesús, y no pase como la generación posterior a Gedeón, que se olvidaron de lo que Dios había hecho en medio de ellos, Señor, sino que puedan tomar con valor este llamado más abundantemente de lo que hicieron sus antepasados. Padre eterno, porque nosotros creemos, Señor Jesús, que la gloria postrera es mayor que la primera, Señor Jesús. Y nos acogemos a esa promesa gloriosa, Padre eterno. Padre, protégenos, Señor, de cumplir con nuestro llamado, de cumplir con nuestra responsabilidad, de no desviar nuestra mirada ni a derecha ni a izquierda, Padre eterno, sino seguir fijados en tu promesa gloriosa y en ti, soberano socorro. Que sigamos, Padre eterno, firmes, constantes y sabiendo, Dios del cielo, de que tú eres quien nos acompañas y que nunca nos dejas, nunca nos dejarás. A la gloria de tu nombre he orado, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.